¡Feliz año nuevo, gente! Ya ven que he estado muy activa en la comunidad a pesar de no subir nada porque tengo problemas de garganta. Y he estado hablando sobre la idea de hacer un iceberg de Vocaloid definitivo, ya que los que hay por ahí no me gustan por cometer un par de errores que yo considero molestan bastante. Verán, estos icebergs tienen la costumbre extraña de enfocarse demasiado en cosas que no tienen tanto jugo, tales como dedicar puestos completos a memes, como el de la Miku brasilera, o pasar demasiado tiempo con canciones en específico cuando estas no tienen nada interesante que contar detrás. Y les juro por Dios que si tengo que volver a ver cómo hablan de un creepypasta, de una teoría es mentira o de algo estúpido, van a rodar cabezas. Y esa es la razón por la que Fancilada tiene que asistir a clases de control de la ira. El punto es que como no me gustaban los icebergs que había rondando, decidí hacer lo más prudente como una persona. ¿Y qué es lo más prudente que una persona puede hacer cuando no le gusta la oferta en el mercado? ¿Será por casualidad mandar amenazas de muerte? ¿Qué? ¡No! ¿Será acaso invadir Polonia? ¡No! ¿Qué estás viendo, Rey? Estoy investigando. ¿No dijiste que yo narraría el punto sobre los ¡No! Digas esa palabra. Al menos no lo digas en los primeros 2 minutos. Gracias. En fin, dejando de lado los comentarios inapropiados de mi querido amigo, ya podemos comenzar con esto. Ay, gracias a Dios esto no está monetizado. Pero ahora sí, empecemos con el iceberg definitivo de Vocaloid. Este primer punto lo tomé para explicar 2 cosas. Primero, el funcionamiento de Vocaloid como empresa y cómo se lo maneja. Esto es, en realidad, muy simple, ya que Yamaha lo maneja como una empresa manejaría una consola de videojuegos. Vocaloid, el software, no tiene ninguna voz como tal. Sin embargo, Yamaha ha creado voces por sí mismas que no vienen pegadas al programa. Y tienen empresas third party como PowerFX, Zero G, Krypton Future Media y muchas más haciendo voces para su software, pagando una comisión mínima para estar allí de sus ganancias. Y por esa razón ha pasado el hecho de que cuando Vocaloid cayó de la gracia del público, muchísimas empresas se llevaron sus voces a otros softwares, como ocurrió con Krypton, que está decidiendo crear su propio software llamado Piabro Studio, mientras que otras empresas como Internet Co. y First Place han decidido migrar sus voces o diversificar sus usos. Por ejemplo, First Place tenía a IA, Area of the Planets, para Vocaloid desde Vocaloid 3, pero decidieron migrarla a Sebio junto con su otra voz, One. Mientras que Internet Co. tenía a Gumi en Vocaloid 6 con un Voice Bank AI y todo, pero decidieron en 2023 diversificarla para Synthly también, ya que, para los que no lo saben, Gumi es la voz más lucrativa que Internet Co. tiene ahorita. Ahora, el funcionamiento del software es más sencillo de explicar. Tienes este piano roll, donde tienes de referencia el piano en la esquina para poder usar las notas que tú prefieras. De modo que vas dibujando con el icono del lápiz hasta crear una frase completa y así poco a poco armando la canción. De hecho, si reviso las partituras que tengo por ahí, realmente la mayoría de canciones tienen entre 100 y 300 notas en total, dependiendo de la duración. Y con cada una de ellas es una sílaba o un sonido que el personaje tiene que hacer. También puedes agregar respiración. Los famosos gruñidos. Y puedes arreglar de modo que ellos canten con mayor fuerza en una parte, se les quiebre la voz aquí, hagan un sonido específico acá, de modo que suenen mucho más realistas, como algunos productores que hay por ahí, como Rishi P, que hace que Miku suene como un humano al hacerle adornar excesivamente las notas, lo cual me fascina. ずっと恋しくて死んでてなぜ服だけでかけている
不安な方よ時間を止めてよ悪い記号に重されちゃうわ見てた視界のジュリエットでもその名前で呼ばないでそうよね結ばれなくちゃねそうじゃない子たちくらいはね私と生きてくれる Esto creo que lo sabe la mayoría, pero debido a que Vocaloid no era tan conocido en sus inicios, la mayoría de gente que lo utilizaba en la época del Vocaloid 2 eran una bola de otakus amateurs que seguramente eran o adolescentes o viejos hikikomori. Aceptémoslo. Nico Nico Douga es el equivalente japonés a YouTube creado por la empresa Nidwango. Y en este sitio mucha de la cultura relacionada con Vocaloid se originaría. Esos chistes extraños que todos conocemos y hemos visto repetidos hasta el cansancio, pero ninguno entiende realmente. Dígase Taco Luca o la Luca Pulpo, o las berenjenas de Gakupo y todas esas cosillas. De hecho, sutilmente se puede ver en algunos videos sacados de la época de Nico Nico cómo insertaban estos memes como el Kaito desnudo en el video de Aku no Musume original. Además de encontrar otras cosas como el spot de Vocaloid, donde ponían como personajes de fondo a demás personajes del software de la época, o a las versiones fan de estos, también esos genderbended. Esto era muy común en esos videos, y aún me encanta verlo. Los fanloids son personajes derivados de cualquier Vocaloid que exista. Pueden tener cualquier concepto, versiones oscuras, familiares, genderbended, y pare usted de contar. Tenemos casos como Satsune Miku, que es la Miku malvada, o Hatsune Miku, que es la Miku chibi infantiloide de los memes. Luego tenemos a Hatsune Miku, que es el Miku hombre. También podemos contar a Megurine Luki o el Luca hombre, a Lenka y Rinto Kagamine, los genderbended de Rin y Len, o a sus versiones oscuras, Rei y Rui Kagenne, los Shadowloids. Díganme quién fue el genio que inventó ese nombre. ¿Y cómo olvidar a toda la familia Kaito? Dios mío, están Taito, Kigaito, Kaiko, Nigaito, no sé cómo se llaman todos estos. No sé quién eres tú, no sé quién eres tú, no tengo idea. Pero son interesantes igual. Y no podemos olvidar al mejor fanloid de la historia. Estos bichos se pueden hacer en el Vocaloid con una serie de configuraciones, al punto en que se han llegado a hacer canciones con estos personajes. Pero eso lo tocaremos más a fondo en niveles más bajos del iceberg. Sí, como lo oyen, las canciones tienen lore, pero un lore propio, sin nada que ver con otras, y pueden ser sagas. ¿En serio? Las sagas Vocaloid eran un grupo de canciones que podían seguir una historia específica, a veces con alternativas, líneas de tiempo alternas y todo ese despelote. Entre las más famosas tenemos a la saga Darkwood Circus de Machigirita P. Tenemos también a la saga de Night Series de Hitoshizuku Pianiyama. O tenemos también a la archiconocida Evil's Chronicles, que tiene uno de los récords de ser una de las más largas sagas de canciones, con casi más de 100. Y claro, como el autor es un genio, saca cada tanto nuevos finales, mete detalles que se saca del fondo de la cola y nunca explica bien nada, al punto en que tienes que leerte las novelas ligeras, el manga, prestar atención a quién dibujó el PV en 2009, mirar cada video que ha hecho para cada canción, al punto en que tienes que saberte hasta el epitafio de su tumba para entender la historia. Moti, si está haciendo esto, ¡por favor ya! El término utaite, que significa persona que canta, es usado en Japón para describir a varios cantantes no profesionales que cantan en redes sociales como YouTube o Nico Nico Douga. Aunque también se ha acuñado el término utaite para referirse a los que cantan en YouTube. Por lo general, los utaites están relacionados al Vocaloid porque al menos una vez en sus vidas cada utaite ha cantado una o dos canciones de Vocaloid. Y el que diga que no, miente. Además de popularizar estilos de canto en el J-pop que provenían mucho del Vocaloid, como veremos más adelante. Estos videos a menudo se titulaban como cover o utatte mita, que en japonés significa intenté cantar.
lo cual le daba un aire más desenfadado y cercano con la gente a todo este asunto. Algunos de los utaites más conocidos, que hasta han salido de la barrera de Nico Nico Douga, serían Ado, que sí, empezó en la escena utaite y sigue formando parte. También tenemos a Luz, quien se volvería muy famoso por la saga Royal Scandal, llegando a hacer tours y conciertos. Y Hashiyan, uno de mis favoritos, quien se dedica a hacer reversiones completas en rap de canciones famosas que le quedan preciosas. A menudo entre los utaites se forman duetos y amistades, de modo que salen muchas colaboraciones, tales como las colaboraciones del utaite Kogeinu con otro utaite llamado Muchi, que suelen ser canciones bien cantadas, excelentes, pero que agregan conversaciones de broma en el medio. Por otro lado, también hay duetos oficiales, como el dueto Melos, que tiene a Amatsuki como cantante y Hashiyan como rapero. PTA, ちょっと黙ってろ PTA PTA, PTA じゃあや騒ぐな PTA PTA, PTA 抜きになんじゃない PTA PTA, PTA 光ってろ PTA. ¿Sabían ustedes, mi querido público, que el Vocaloid no solo se limita al japonés? ¡Para nada! Tenemos toda clase de voces para satisfacer cualquier necesidad de usted como productor o como oyente. Dejando un ratito a los japoneses en stand-by, tenemos un gran abanico de voces en inglés para escoger. Desde cantantes pop, cantantes de ópera, cantantes de country, acentos extraños, imitadores de Elvis Frankenstein. También tenemos furros. ¡Hay de todo un poco! Los gringos suenan horribles. ¿Qué tal los chinos? Muchas gracias por preguntar. Tenemos varias voces chinas que podemos escoger aquí. Tenemos a los 4 primeros B-Singers, de la mano de Shanghai Herian. También nos traen a los hermanos Liu Ling y Yue Longya. Tenemos a Luo Tianyi, nuestro ángel del cielo. Tenemos a Yane, que tiene una historia muy chistosa. Y, como no, a Shin Huai Stardust. ¿Y en español qué? ¿No hay nada? ¡Qué bueno que lo pregunta, pedazo de gruñón! Porque tenemos 3 voces, aunque 2 fueron descontinuadas recientemente, pero ¿a quién le importa? Tenemos a Bruno y Clara, y también a Maika, quien no solo el español, sino que también lee fonemas del japonés, del inglés y del catalán. ¡Incompletos no estamos! ¡Punto! Utau es otro sintetizador de voz lanzado en el año 2008 por el desarrollador Ameya Ayame, el cual se basa en las mismas tecnologías que Vocaloid, es decir, juntar un grupo de fonemas, sílabas y sonidos para formar un banco de voz o voice bank. Pero, a diferencia de Vocaloid, Utau es freeware, puedes descargarlo gratis, además de que te permite crear tus propios bancos de voz de lo que tú quieras. Hay Utaus de toda clase, tanto personajes hechos por personas que cantaron ellos mismos, o de personas que juntaron sonidos de personajes de series, videojuegos o películas para formar su propio banco de voz. De hecho, hay una usuaria llamada Minenmi, la cual se dedica a hacer esto y tiene hasta un concierto de Utaus Cursor. Nunca pensé que vería a Calamardo cantando Hate It, Huge Ego, pero la vida da vueltas. Hablaremos más a profundidad de Utau en niveles más bajos del iceberg. Los llamados Doujin Circles en Japón son grupos dedicados a crear historias, música o en general trabajos de fans relacionados a un IP ya existente. Existen Doujin Circles de juegos como Touhou, por ejemplo. Y ya que Vocaloid es tan versátil como medio, con tantos personajes a disposición, ninguno teniendo información canon, esto es un terreno muy fértil para esta clase de círculos. Y de hecho tenemos varios que se han hecho muy famosos gracias a esto. El ejemplo más claro es Royal Scandal, quienes al principio lanzaban todas sus canciones con Luca por un lado y con el cover humano por el otro, y que hoy en día, tras la salida de su cantante, están volviendo a su tradición.
Esa larga saga de canciones ha evolucionado tanto que ahora tiene mangas, PVs especiales, animación, tiene un ARG, diferentes finales, un musical, y su éxito no se puede medir. Otro conocido Doujin Circle lo tenemos entre Hitoshi Lukupi y Anyama, dos productores de Vocaloid aliados que sacan muchísimas canciones juntos al año, y que casualmente tienen una gran cantidad de sagas bajo su haber, tales como la saga Karakuri Burst, que tiene un manga y una novela ligera, la saga Night, que también tiene un manga y una novela ligera, y ellos también tienen un contrato con la ilustradora Suzunosuke, con quien trabajan muy frecuentemente. Además de también trabajar con un equipo que les ayuda a hacer videos espectaculares cada cierto tiempo. El término Vocaloid tiene mucha historia, ya que originalmente venía de los juegos Idol Master, donde usaban la etiqueta P para mencionar a los productores de las canciones, y que los productores de Vocaloid de su época, en su mayoría otakus, adoptarían para sí mismos y empezaría la oleada de ponerse nombres como Deadball P, Pinocchio P y muchos más así. Sin embargo, hubo una controversia algo larga sobre las personas que se ponían P en el nombre, ya que muchas personas creían que no podías ponértelo sin habértelo ganado. Por lo tanto, se fue extinguiendo esa costumbre al punto en que ningún productor reciente usa el P en el nombre. Por mi parte, ya que se ha perdido esa costumbre por tanto tiempo, decidí usarlo en homenaje a la época del Vocaloid que más feliz me hace, ya que aunque no viví esa época del 2009 porque era un bebé, sí fueron las primeras canciones con las que me encontré. Entonces, aunque no lo viví en tiempo real, fue lo único que conocí. Además de que, si ya está en desuso, no hay nada que ganar. De Corrales a Tranqueras es el nombre de una canción cantada por el Vocaloid Akito de Vocaloid 6, la cual fue producida, escrita y creada por Ricardo Musso, alias Ricky Musso, conocido por ser un ex miembro del Cuarteto de Nos. De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas. Yo nunca les pude contar. El éxito de Miku es mucho más fácil de explicar de lo que mucha gente cree, ya que se puede resumir a que tomaron una herramienta para músicos, para profesionales, y le pusieron una mona china en la cajita. Y muchos aquí me dirán, no es cierto, Lala, nadie puede ser tan estúpido de comprarse algo solo por la mona china de la cajita. Pero ahí te respondo yo, ¿en serio? ¿Lo crees? Porque en el 2009 que salió Miku, hubo una oleada de personas que se compraban a la Miku de la cajita sin saber qué les estaban vendiendo. Y llegaban un montón de comentarios del tipo, compré a Miku porque la caja era muy bonita, pero no sé qué demonios estoy usando. Y esto, sin planearlo, transformó este medio por completo, porque el marketing de personajes se volvió el estándar. Krypton había seteado las bases para el futuro. Desde el momento en que escogieron a una actriz de voz para hacer la voz de Miku y no una cantante profesional, como sí habían hecho con Luca, con Kaito y con Meiko. Y lo repitieron con los gemelos Kagamine, solo que aquí agregaron algo llamado homólogos. Déjenme les explico. En esa época se buscaba cubrir la mayor cantidad de roles de voz posibles, ya que era una herramienta que debía ser capaz de cubrir todas las posibilidades. Y en sus planes originales estaba vender una voz femenina y una voz masculina de cada tipo. Pero después del fracaso de Kaito, quien solo vendió 500 unidades en su primera salida, se decidió dejar de lado las voces masculinas por mucho tiempo. No fue hasta el resurgir de Kaito que las cosas cambiaron y decidieron lanzar a Len con algo de timidez. Por eso lo vendieron incluido con Rin en la misma caja, para asegurarse de que lo compraran, porque las voces de hombre no vendían. Y esa también es la razón por la que muchas voces masculinas salían solo acompañadas de un homólogo femenino, como fue el caso de Sweet Anne y Bigal, ya que ellos fueron planeados como pareja desde un principio, siendo Frankenstein y la novia de Frankenstein, pero el Frankenstein mezclado con una imitación de Elvis, y la novia con un extraño acento australiano, pero es otro tema. Años después harían lo mismo con voces como Cyber Diva y Cyber Songman, con Kiyoteru y Yuki, y con muchas otras más, al punto en que se sabe que Pico y Miki fueron planeados para ser homólogos, pero que debido a la quiebra de su compañía matriz, fueron vendidos por un lado a cada uno. En el caso de Pico terminó en Sony y en el caso de Miki terminó en HAS. Y todos sabemos cómo terminó eso para Pico. El éxito tan extraño de Miku ayudó a que muchos jóvenes que se compraban la cajita por el personaje Moe descubrieran su pasión por la música. Y creo que ese fue el mejor efecto que este éxito pudo tener. Para cerrar este nivel, hablaremos de algo que se me olvidó poner en la imagen del iceberg.
La historia de Big Al es muy interesante porque fue el primer Vocaloid planeado para los fans en vez de para llenar su checklist de cosas que el productor amateur necesita. Su primer nombre en código fue Ronnie y estaba siendo creado por la empresa Zero G desde mucho tiempo atrás, desde la época de Vocaloid 1. Pero debido a que la tecnología de canto en inglés no estaba tan avanzada como en japonés, debido a ser un lenguaje más claro y más de pronunciación fácil, pues se retrasó muchísimo. De hecho, primero saldría su contraparte, Sweet Anne, y muchas otras voces más como Prima o Sónica, las cuales tampoco se escuchan muy bien que digamos, pero peor es nada. Debido a que hubo un retraso con el anterior voice band masculino, Tonio, muchas personas empezaron a preguntarse qué estaba pasando. Y debido a que Big Al tardó 6 años más en lanzarse, ocurrieron más problemitas en el desarrollo. Primero, su primer proveedor de voz es desconocido, pero en su época cuando ya le cambiaron el nombre a Big Al, su nombre final, su proveedor de voz era un imitador de Elvis llamado Michael King, que había sido premiado por ello en varios concursos. Pero las grabaciones no les gustaban, y cuando quisieron volver a grabar con King, él estaba ocupado en un tour. Para variar, las demos bizarras con el canto de King usado en el programa ya habían sido lanzadas, y el fandom las despedazó. Hasta hoy en día le siguen haciendo bullying a esas demos. What you do with that, let me the first to know. What do you have to show? Try something new today. Entonces, con ese desastre, con el diseño siendo odiado y con el proveedor de voz para afuera, ¿qué podían hacer? Aquí es donde entró El Salvador. Un ex empleado de Power Effects y dueño del estudio de grabación, Frank Sanderson, también resultó ser un experto en voice-over profesional. Así que agarraron y le dijeron: hey, ¿podrías grabarnos esto? Es que perdimos a King. Frank aceptó y se comisionó a un nuevo artista, Ash, para dibujar un nuevo arte de caja porque el anterior ya le habían hecho bullying, habían dicho que era horrible, olvídese. Y de paso rediseñaron a Sweet Anne porque si iban a ser contrapartes no podían tener diseños muy distintos, obvio. Y el artista admitió que inspiró su nuevo diseño en el meme del Yaranaika, el cual, para los que no lo sepan, es un meme que se originó en el lado japonés de internet gracias a una canción llamada Balalaika y un panel de un manga gay con fetiches de Japón del año 60. Jaja, a veces me pregunto qué tienen en la cabeza algunos artistas. Y el último dato interesante sobre este personaje es que gracias a su retraso de salida, se acuñó el término síndrome de Big Al en el fandom occidental, aunque realmente el primer retraso de ese estilo fue Tonio, pero Big Al fue el más popular porque era el dirigido a los fans y todo eso. Ustedes saben. なんだよ、結局俺一人じゃねえかよ、チキショー。リア充死ね。うほ。え？いい男。なんですかあなた突然。やらない。やりませんよ。よかったのかい？何がですか？ほいほいついてきちまった。いや、あなたが引っ張ってるんでしょ。俺はのんけだろうがなんだろうが。なんぞこの展開。構わず食っちまうような男だぜ。What you do with Al and be the first to know. What do you have to show? Try something new today. It's all within your reach, so make the most.